Hagamos tefilá, amados ajín. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Bendito eres Yahweh, Rey del universo, que nos has dado tu instrucción de verdad, tu Torah. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda Rabá te damos Abacadosh, Omen, Omen. Omen, tomen asiento de Bakasha y vamos a empezar esta administración, amados ajín. Miren, a ver, permítame un poquitito, le voy a subir aquí un poquitito. Bueno, probando, ahí está. Poquito. Aleluya. Bueno, bueno, vamos a ver aquí. Aquí hace algo de calor, toda la mano Elohim, que el Eterno nos da de todo. Y Yahweh es bueno. Aquí se puso nublado, pero eso nos trae un bochorno muy rico, amados Sajín. El Eterno es bondadoso, ha estado lloviendo. De hecho, se dice que va a haber, le llaman acá frentes fríos, lluviosos. Ha estado lloviendo muy intenso. Y pues hasta octubre, noviembre, pues bueno, sabemos que eso es bendición también para el campo, bendición para muchos lugares. Lo que Elohim hace es bueno. Miren que Elohim ha tenido compasión en Monterrey, si no me recuerdo, ustedes vieron las noticias anteriormente, que ya se había acabado prácticamente, ya se había secado las presas, ya no hay nada, estaba seco. Que ciertamente también hacíamos tefilá para que hubiera agua allá, porque estaban padeciendo por agua. Y pues la estaban viendo un poco complicada. Pero miren, por lo que yo sé, ya empezó a caer una lluvia que ya las presas volvieron a la normalidad y ciertamente vemos la compasión de Yahweh. Él da la lluvia para buenos y para malos. Él es compasivo en todo momento. Algún día las personas entenderán que Elohim siempre tuvo paciencia con nosotros y nunca nos dejó de bendecir. Y lamentablemente muchos en el mundo, la mayoría, han sido malagradecidos con el Todopoderoso. Pues bueno, vamos a empezar ese tema. El título del tema se llama Espera y lo verás. Le puse como título así porque estamos viendo todavía lo que está sucediendo en las naciones, cómo es que Elohim nos tiene a nosotros en las naciones y cómo Él va a sacar a su pueblo. Hay muchas preguntas que nos hacemos, no solamente nosotros, muchos se hacen este tipo de preguntas. ¿Cómo será? ¿A quién va a enviar Elohim? ¿Cómo nos recogerá? ¿Cómo sabremos que ya estamos ya en el tiempo que Elohim prometió? ¿Cómo sabemos todo eso? Entonces, siempre en cada profecía decía, espera y lo verás. Espera. La palabra espera, ten paciencia. Ten paciencia. ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debo hacer yo? Cuando el tiempo se acerca, empieza a haber desesperación. Cuando el tiempo se acerca, se empiezan a tomar decisiones, lamentablemente, muchas incorrectas. Cuando el tiempo se acerca, dice, se alborotarán, tropezarán, la ciencia se aumentará y así. Y ya no saben por dónde, dice Yahshua Mashiach. Algunos dirán, allá está el Mesías, allá está del otro lado. Entonces, nosotros cómo debemos esperar, cómo podemos saber o qué es lo que debemos de hacer antes de que venga nuestro Mashiach. Y muchos correrán de un lado para otro. Muchos querrán buscar soluciones o escucharán y lo que escuchen los cautivará y, y, y como está escrito en Tesalonicenses, mandará un espíritu de mentira para que crean más la mentira que la verdad, porque no quisieron creer la verdad, no quisieron, rechazaron la verdad es la Torah. Entonces, así como salieron en Egipto, así como fue en los tiempos de Babilonia, así como fue en los tiempos de Roma,
vamos a ir viendo esto y hoy vamos a ver una parte. Mañana vamos a ver, si el Eterno lo permite, qué o cómo es o cuál es. Vamos a explicar un poquito de la cuarta bestia, de lo que a lo mejor muchos dicen, ¿cuál es la bestia? ¿Quién es Babilonia? Babilonia está aquí, está allá. ¿Quién es Babilonia? ¿Qué nación en todo el mundo es Babilonia? Entonces vamos a estudiar primero que nada, espera y lo verás, dice. Vamos, por favor, al Salmo 37. Este tema es para que reflexionemos. Es bueno reflexionar constantemente en lo que dice la Torá. Vamos a ver aquí. Dice, a ver, permítame, espero que se escuche bien. Creo que sí se escucha bien. Aleluya. Bueno, ahora voy a acomodarme acá para que, ahora sí, listo. Vamos a Salmo 37, verso 34. 37, verso 34. Dice así: espera en Yahweh y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Entonces, estas palabras no solamente se las dijo en los días de Moshe, no solamente en los días cuando estaban en Egipto, en los días en Babilonia, en los días cuando Roma gobernaba, sino hasta el día de hoy. Es palabra, así quiere Elohim que estemos, así quería que estuvieran en el Éxodo, ahí, cuando estaban en Egipto, que tomaran esas palabras, también lo mismo, así también en Babilonia, así también en cuando estaba Roma en ese entonces, y así también en nuestros días. Por eso dice, espera y aguarda, dice, espera en Yahweh y aguarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. A ver, leamos todos juntos. Amén. Espera en Yahweh y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Lo verás. Ahora vamos a otro verso, Números 11:23. Números 11:23. ¿Quién lo verá? El que sabe esperar. ¿Y cómo quiere que esperemos? ¿Qué es lo que quiere Elohim que hagas tú y que haga yo? Bueno, vamos a ver Números 11, Números 11:23. Estas palabras se las dijo nuestro Elohim a Moshe. Entonces Yahweh respondió a Moshe: ¿acaso se ha cortado la mano de Yahweh? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Entonces, a veces Elohim, bueno, mejor dicho, siempre, Elohim da la palabra mucho antes de que suceda algo, te da una promesa aquí, mucho antes, y lo único que tú tienes que hacer es esperar, creer. Pero ya quiero que suceda, ya quiero que pase. Tú ten paciencia. Hay ciertas condiciones, y ahorita vamos a ver ciertamente que el Eterno da, pero aquí el mismo Moshe, siervo de Yahweh, miren lo que dice aquí. Dice, por ejemplo, dice desde el 11:18. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque dice,
porque habéis llorado en oídos de Yahweh, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Yahweh, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Yahweh, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Eso es lo que Moshe iba a hablar al pueblo, lógico, le estaba hablando al pueblo. Pero cuando yo me imagino que Moshe dijo todas estas palabras, él le preguntó a Elohim esto. Entonces dijo Moshe, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Te voy a poner un ejemplo, es como si Elohim te dijera a ti, vete y di esto. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible? Si yo digo esto, ¿cómo es algo simbólico o es real? Porque ¿se cumplirá esto? O sea que como esa palabra era tan fuerte que Moshe mismo dijo, ¿será posible? Entonces, ¿será posible? Voy a decir esto. Es tan fuerte las palabras que le dijo Yahweh, hasta dónde Elohim le estaba diciendo a Moshe. Y dice en el 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Yahweh respondió a Moshe, ¿acaso se ha cortado la mano de Yahweh? ¿Acaso se ha cortado la mano de Yahweh? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Entonces, vemos, amados aquí, que las palabras de Elohim son muy complicadas y muy difíciles de creer. Muy difíciles. Muy difícil creer la palabra de Elohim. Y dices, no, pues es fácil creer. Es muy complicado creer. La verdad, el que alguien crea a Elohim de esta manera, lo único que puedo decir es que de verdad tiene el Ruach HaKodesh para creer algo así. Tiene el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque creer algo así, y hoy podemos decir, no, ¿cómo? Yo sí creo en Elohim, sí creo. Yo no digo que no creas, pero la palabra creer, quiero decir que para creer en Elohim, si tú crees, tu vida ha cambiado. Toda tu vida ha cambiado. Tus pensamientos han cambiado. No te, no te fijas si te ven, si pecas, haces mal o no haces mal, no. Sino desde tus pensamientos estás cuidando que no pienses algo en la cual ofendas a Elohim. Desde allí, amados Elohim. Porque tú crees que Elohim vive, te escucha y sabe todo. Sabe todo. No puedes escapar de él. Y por lo tanto tiemblas. Y por lo tanto lo crees. Y las promesas que él ha dado, muchos en el mundo, puedo decir que casi es imposible que las crean como está aquí, ¿verdad? Porque se desesperan. Entonces Moshe, siendo un siervo de Yahweh, preguntó esto, porque es algo impresionante. Entonces estamos viviendo tiempos en los cuales Elohim prometió que él llevaría la restauración, él nos tomará. Entonces vamos a ver, miren, por ejemplo, vamos a Isaías 60, Isaías 60, del 1 al 5. Qué hermosas promesas, pero necesitamos, en verdad, esperar con paciencia, pero esperar en su palabra, esperando en su palabra lo que dice él.
Cuando una persona se desespera, ya no mira la palabra de Elohim, ya no mira las promesas, ya no mira lo que dijo él. Espera que alguien le diga otra cosa, lo que quiere escuchar. Por ejemplo, la Torah dice, él viene pronto, ciertamente, pero él dijo claramente que, bueno, ya después lo vamos a ver. Por ejemplo, en Egipto, en Babilonia, él ya dijo cuándo vendría, cómo sería, y muchos ya no se sujetaban a la palabra que Yahweh dio, sino se apresuraban para decir, ya falta poco, ya mire, ya sálganse de Babilonia. Entonces se adelantaban. Y como el pueblo quería escuchar eso, pero miren, dice así, 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su esplendor. Y andarán las naciones a tu luz, los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Entonces verás, dice, y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Es una promesa que debemos aprender a esperar, como el Eterno dice. Bueno, vamos a ver, vamos a poner, vamos a aprender de lo que está en el Tanaj. Hubo un exilio muy grande, 400 años, ciertamente, en Egipto, 400 años como tal, amados Ajín, en las cuales Elohim dio, antes de que sucediera todo eso, lo que sucedería, lo que pasaría, y el pueblo debería tener emuná y fe en eso. Y se tenía que pasar esas palabras constantemente para que el pueblo estuviera en shalom, estuviera tranquilo y no se desesperara y no dejara a Elohim y no se desanimara. Miren, vamos, por favor, bueno, vamos a Génesis 15, 13 y 14. Antes de que estuviéramos aquí en las naciones, Elohim ya dijo, así como aquí, antes de que estuvieran en Egipto, Elohim ya había dicho. Entonces, no busquemos adelante qué va a pasar acá, no busquemos en las noticias lo que va a suceder. No confiemos en las noticias, en los noticieros. No confiemos en los presidentes, en que si se desata una guerra o no se desata una guerra. No confiemos en eso. Confiemos en la palabra de Elohim. Porque todo eso nos va a llevar a desesperación, frustración, desánimo, mentira. Te vas a adelantar porque viste las noticias y vas a decir, ya, se acabó, va a pasar esto, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque te desesperaste. Miren, vamos a Génesis 15, 13. 13 al 14. Entonces Yahweh dijo a Abraham dice ahí, ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y saldrán con gran riqueza. Si nos ponemos a analizar, ahí está todo. No tenían que ir a buscar a otro lado. El pueblo sabía cómo esperar a Elohim. Ya tenían, por decirlo de alguna forma, las señales claras de lo que iba a pasar. Dice aquí, tu descendencia morará en tierra ajena. Entonces, Abraham tendría una descendencia. No tenía hijos, ciertamente, iba a tener una descendencia. Y la descendencia moraría en tierra ajena.
Entonces no les iba a caer de raro todo eso, porque cuando cada paso que dieran y sucediera eso, no los debería desanimar, los debería de fortalecer que se estaba cumpliendo la palabra de Elohim. Tu descendencia morará en tierra ajena. Será esclava allí. Tampoco debería desanimar eso, aunque es algo muy fuerte, es un padecimiento fuerte. Esclavos. Cuando se vieran esclavos, recordaran las palabras, serían esclavos. Ya estamos en la etapa de la esclavitud. Será oprimida, no solamente esclavos, sino también seríamos oprimidos fuertemente. Y eso llevaría a esperar el siguiente paso. Un paso a otro. Descendencia morará en tierra ajena. Ya estamos aquí. Primer paso. Será esclava. Segundo paso. Será oprimida. Mira, estamos siendo oprimidos. ¿Y después qué sigue? Se tenían que cumplir 400 años desde que se le dijo a Abraham. 400 años. Entonces tendrían que ver cuántos años llevamos. 400 años. Y tenían que esperar. ¿Y cómo nos va a sacar? Tenemos que huir. La tradición dice que una tribu se desesperó. La tribu de Efraín salió antes de tiempo de Egipto. Salieron y murieron. No llegaron a ningún lado, por decirlo de una forma. Murieron. Se desesperaron, salieron antes. Bueno, eso es lo que dice la tradición. Amén. Entonces, puede ser posible que algunos hayan desesperado, hubieran huido de Egipto, pero no era plan de Elohim. No era voluntad de Elohim que huyeran de Egipto. Porque hasta que se cumpliera, ¿qué? 400 años. Ahora, ¿y qué iba a suceder? Aquí mismo lo dice, y lo que leímos en Génesis. Juzgaré a esa nación. Tenían que esperar que Elohim juzgara a esa nación. Que él empezara a traer los juicios a esa nación. No ellos. Ellos no tenían que hacer nada, no tenían por qué huir, no tenían que hacer nada más que esperar que Elohim hiciera eso. Y cuando ya vinieron los juicios, las plagas que estaban cayendo en Egipto, no debieron haberse desanimado. Los que no se desanimaron fue porque conocían perfectamente la palabra de Elohim y estaban firmes a pesar de tantas situaciones. Cuando pasaron el tiempo en una tierra ajena, moraron por ver la Torá. ¿Qué les traería tranquilidad? ¿Qué les traería tranquilidad? Las palabras de Yahweh. En tierra ajena, Abacadosh, se está cumpliendo la palabra. Esclavos. El consuelo sería la palabra. Serán oprimidos. Se cumplirán 400 años. Juzgaré a esa nación. Después de juzgar a esa nación, ellos tendrían que ver que cuando ya estaba cayendo las plagas, el juicio de Elohim a Egipto, ya venía, ¿qué? Su redención. Porque después dice ahí en Génesis también, después de eso, saldrán con riquezas. No solamente saldrán, sino que ahora sí, pidan a los egipcios oro, pidan de todo, porque para que se cumpla la profecía, no se los van a negar. Los egipcios no les van a negar todo eso. Pidan todo lo que quieran, que la profecía es que ustedes saldrán con riqueza. Amén. No duden. No, ¿qué tal si le pido? No, no nos van a dar nada. Pidan todo. Y salieron con riquezas. Amén. Entonces, podemos ver en Génesis 15:13. Dice así. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. 400 años. A ver, lean el 14 todos juntos. Amén. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces vemos aquí, amados aquí, que un paso a otro, así, se cumplió una cosa, luego otra, y se cumplió perfectamente lo que dijo Elohim muchos años atrás
antes de que naciera un hijo de Abraham. Él ya lo había dicho antes de que naciera Isaac. Ya lo había dicho. Antes de que estuviéramos aquí en las naciones, ya está dicho. ¿Qué te va a traer consuelo, tranquilidad, shalom? ¿Qué te va a traer a ti? La seguridad, estar aquí y no estar espantado, atemorizado. ¿O qué voy a hacer? Ahí está escrito la palabra. Ahora vamos ahora a Jeremías. Vamos a ver el caso ahora en Babilonia. ¿Qué les dijo nuestro Elohim en Babilonia? ¿Qué es lo que se tenía que cumplir? Pero vamos a Jeremías 29. 29:4. Jeremías 29:4 dice así. Entonces, a veces nos desesperamos, amados, yo los entiendo también yo mismo. Digo, Abba, danos entendimiento, ayúdanos, pero todo está ahí. Pero a veces cuando nuestra mirada se va a otro lado, cuando empezamos a ver videos, noticias, y hoy está muy famoso los videos de los youtubers, que pues ellos pues tienen razón hasta cierto punto, ¿va? Que hagan sus videos porque quieren trabajar, ¿va? Y por medio de ello ganan mucho. Entonces ganan, o a lo mejor no mucho, pero ganan porque quieren que sus videos se vean, monetizan sus canales y todo. Entonces tratan de, por medio de ello, pues dar una noticia alarmante, de tal manera que todos lo miren. Lamentablemente ahí también caen en ese juego los que supuestamente son creyentes, o los creyentes inclusive, llegan a ver eso y pues se quedan tan impactados y que pues terminan enseñando lo mismo. Y al enseñar lo mismo, pues terminan equivocándose. Es que es complicado creer lo que dice la escritura, es complicado. Es más fácil para muchos escuchar lo que dice el noticiero y lo que están viendo sus ojos. Era más fácil ver en Egipto todo el pueblo, pues eran esclavos. Es más fácil ver con tus ojos en ese entonces. Vamos a ponernos en Egipto. Vamos a imaginarnos que estamos en Egipto. Vamos a imaginarnos que tú y yo estamos allí y que estamos viviendo como esclavos. Y el poderío de Faraón y nosotros indefensos. No puedes tú imaginarte que pueda haber alguien que derrote al Faraón. Es imposible. Y como no se habían visto milagros, no, Elohim no había hablado en cuántos años, y luego, pues prácticamente es imposible. Aunque alguien llegaba, mira, pero la escritura dice esto, que él, sí, aquí vamos a estar, pero él va a juzgar a ellos. Estás mal. ¿Qué no puedes ver que es imposible? Entonces, por eso se dice en la tradición, se llega a decir que se desesperaron y que la tribu de Efraín salió antes. Quizás alguien le pudo haber dicho, no, 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 no. Elohim dice que huyamos, vámonos. Porque para que se fuera la tribu, tuvo que haber enseñado que Elohim dijo eso. O a lo mejor otros salieron huyendo también. O a lo mejor estaban desesperando, pero tuvo que haber alguien que dijera, no, Elohim no quiere que seamos esclavos. Vamos a huir de Egipto. Y a lo mejor esa era la mejor opción. Oye, esta es la mejor opción. Y a lo mejor alguien decía, no, no se muevan de aquí. No salgamos. Aquí esperemos que Elohim sea el que nos libere. No, tú estás mal. Pero está escrito. No, estás mal, estás mal. Entonces, hoy en día es más fácil ver un noticiero. Y el noticiero diga, va a pasar esto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a guardarnos para acá. Vamos a salirnos de este país, vamos a otro país, vamos para acá, para allá, correrán de un lado para otro. Dice así, está escrito. Es más fácil. Pero es más difícil ahora mirar la escritura y ver qué es lo que dice Yahshua, que se está cumpliendo paso a paso todo. Aprendamos a esperar, así como fue en Egipto, como les decía yo, primero fue, miren, en Egipto, primero fue, dice, tu descendencia morará en tierra ajena. Ya se lo había dicho Abraham. Todavía no nacía Isaac. Segundo paso, será esclava, ¿ya? Llegaron a ser esclavos.
Tercer paso, serán oprimidos. Aún siendo esclavos fueron súper oprimidos. Y serían 400 años que tenían que cumplir. Juzgaré a esa nación. Cuando llegue ese día, esos años, ustedes sabrán que ya está cumpliéndose esos años porque juzgaré a esa nación. Y después saldrán, pero no saldrán así nada más, saldrán con riquezas. Es impresionante, amados aquí. Entonces, si nosotros nos atrevemos a creer lo que dice la Escritura, tendremos shalom y honraremos a nuestro Elohim, exaltaremos su nombre y la palabra de Elohim estará por arriba de todo lo que nos digan en el mundo. Primero creeremos a lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, dice así en Jeremías 29:4. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dice, hice transportar, ¿qué? ¿O los llevé a qué? A Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a sus hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Procurad la shalom de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Yahweh, porque en su shalom, en su paz, tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Dice, falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Yahweh, porque así dijo Yahweh: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de shalom y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Yahweh, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Yahweh, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, Dios dijo que iba a suceder. Primero dice, edificad casas. Ya estaban en Babilonia, porque muchos ya habían sido transportados. Pero dice, y allí sabemos que fue una parte y luego otra parte y así, pero bueno, dice, edificad casas. Al decir edificad casas, quiere decir, van a estar mucho tiempo habitando, van a estar mucho tiempo allí, en Babilonia. No piensen que van a ir y ya, rápido se van a salir, no. Prepárense ya, váyanse acostumbrando a que ese va a ser su nuevo hogar. Allá vivirán, construirán casas. Habítenlas, construyan casas y habítenlas, vivan ahí. No piensen, en pocas palabras, dice, no piensen en huir, no piensen en regresarse a Jerusalén, no piensen, van a estar allí. No se rebelen, ahí permanezcan. Luego dice, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Pues plantas un huerto y para que un árbol dé fruto dilata muchos años. Casaos y engendrad hijos e hijas. Cásense. Les está mandando que hagan una vida allá. No que se olviden de Jerusalén totalmente, sino que ellos vivan el tiempo allá, porque va a ser largo el tiempo. Dad mujeres a vuestros hijos. Dad maridos a vuestras hijas. Dad mujeres a vuestros hijos. Los padres tenían que ser responsables. Los hijos
tenían que ser instruidos por los papás para que tuvieran buenas mujeres. Dad mujeres a vuestros hijos. Educa bien a tu hijo. No que el hombre no sepa qué hacer, pero desde niño tú tienes que enseñarle. Dad maridos a vuestras hijas, lo mismo. No va a ser un hombre, nada más, no, pues que el hombre escoge a la mujer, no. Tú tienes hijas, que tenga un buen marido. Entonces, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplíquense y no disminuyan, que crecieran allí, que se multiplicaran. Es lo mismo que estamos viviendo en las naciones. Procurad la paz de la ciudad. No se llenen de rencor contra esa ciudad. No los maldigan, porque ustedes saben que los cautivaron. Pero no los maldigan. No, procuren la paz de esa ciudad, porque no es la ciudad, es Elohim el que los transportó allá. Pero fueron crueles y todo. Ustedes procuren la paz, así como ustedes estamos aquí en las naciones. Te atacan, no, a lo mejor no te quieren, no sé, a lo mejor tienes luchas con tus vecinos, con los demás. Procura la shalom. Procura la paz, la shalom. Procura. Así es. Dice, rogad por ella a Elohim. Roguemos por esta ciudad. Por ejemplo, aquí donde vivimos. Roguemos por esta ciudad. Donde vives tú. Ruega por esa ciudad. Es lo que les mandó en Babilonia. Están fuera de su país porque así quiso Yahweh. Por el bien de cada uno de nosotros. Rogad por ellas, dijo Elohim. Les dio instrucciones precisas. Estoy sacando varios puntos de lo que está escrito aquí. Rogad por ella a Elohim. Otro punto es, porque en su shalom, en su paz, tendréis paz. Si esa ciudad hay paz, también tú tendrás paz. ¿Cómo? ¿Sí? Ora por la paz, ruega por la paz de esa ciudad. Porque cuando haya paz en esa ciudad, también tú tendrás paz. Imagínate, haz ya un hogar allí. No sean engañados. No sean engañados. Que no los engañen los profetas falsos. Porque los profetas falsos instaban, motivaban al pueblo contra Babilonia y daban falsas esperanzas. Ahí está uno que era Ananías, que mal recuerdo. O algunos ya estaban en Babilonia y él decía que ya que no fueran a Babilonia, porque de hecho, los que estaban en Babilonia iban a salir de allí. Ya es tiempo de salir. No, no es tiempo. No es tiempo de pensar en salir. Ahí Jeremías lo dijo. Es tiempo de que entiendan que estarán largo tiempo ahí. Ya lo dijo Elohim. La palabra de Elohim se tiene que cumplir y no hay vuelta atrás. Después dice 70 años. Así como en Egipto les dio 400 años, aquí está diciendo 70 años, amados Elohim. Antes de que ellos entraran a Babilonia, todos fueran llevados, antes de que se destruyera el templo, antes, el profeta Jeremías dijo, 70 años estarán allí. Yahweh le dijo, 70 años. Así como fue en Egipto, 400 años se cumplirían. 70 años. Cuando Elohim da una fecha, hay que esperar. Se tenían que esperar. 70 años se debían cumplir. Y luego dice, llegando esos 70 años, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ya llegó los 70 años, vámonos de Babilonia. ¿Qué tenían que hacer? Dice, despertará su buena palabra, Yahweh. Despertará sus promesas. Empezarán a cumplirse ya. Lo que él dijo, 70 años se acabó. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Salir? ¿Lo sacaría Daniel? ¿Lo sacaría otro profeta? ¿Lo sacaría alguien de Babilonia? ¿Quién sacaría al pueblo de Babilonia? ¿Quién lo haría? ¿Quién sacaría al pueblo de Babilonia? Todo esto estamos leyendo porque es necesario que esperando podamos verlo. Esperando en la palabra de Elohim, paso a paso. Estamos dando una lista paso a paso. 70 años se cumplan. Después despertará su buena palabra. También dijo Yahweh, porque no es para mal que están ustedes en Babilonia, sino para bien. Porque yo estoy pensando bien para ustedes. Porque llevándolos a Babilonia, aún a los que estaban, a los buenos y a los malos, los rebeldes y los obedientes, ahí Elohim
iba a, por decirlo de una forma, iba a tratar con el pueblo y los escogidos iban a salir, iban a estar más fortalecidos. Porque cuando pasan esas pruebas, los que no aman a Elohim empiezan a decaer. Y los que amamos a Elohim seguimos hacia adelante. Pero dice, Yahweh dijo, no es para mal. Mis pensamientos son para bien. Entonces tenían que entender eso. Y luego dice que cuando llegaran los 70 años, me invocaréis. Ese era un mandamiento, me invocaréis. Ahí me invocarán. Dice. Vendrán a mí y oraréis a mí. Y yo os oiré. Yo os oiré. Se cumplieron 70 años ya. Estaban cumpliendo 70 años y entonces se tenía que orar porque Yahweh ahora sí ya iba a escuchar. Ya se cumplió el periodo de tiempo, te pones a orar y Elohim, no es que Elohim no los escuchara, sí escuchó a Daniel y los que estaban en Babilonia, pero oraréis, dice, vas a orar con respecto a que Yahweh te libre de Babilonia. Y entonces ya hasta entonces escucharé, porque yo los voy a sacar. Se cumplieron 70 años. Cuando estaban cumpliendo ese periodo, ¿quién fue el que se puso a orar? Y lo escuchó Yahweh. ¿Quién fue el que se puso a orar y lo escuchó Yahweh? ¿Sí se acuerdan? Entonces se puso a orar y Yahweh lo escuchó. Y ese fue el profeta Daniel. Y dice, antes que empezaras a orar, Yahweh ya te respondió. Entonces 70 años. Y allí empieza a dar la semana 70, diciendo, 70 años, ya van a salir. Sí, pero quiero que sepas que todavía no se acaba esto. Ya van a regresar, pero 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sabe esto, ya después lo vamos a ver, vamos viendo paso a paso, porque dentro de este tema también vamos a ver un poco sobre eso. Bueno, no sino que 8 días si el Eterno lo permite. Entonces, 70 años se tenían que cumplir. No es para mal, sino para bien. Me invocaréis, vendrán a mí y oraréis a mí, y yo os oiré. Y ahí vemos la oración de Daniel. Me buscaréis, se me van a buscar y me hallarán. Me buscarán de todo vuestro corazón. Tenían que buscarle con todo su corazón. Y seré hallado por ustedes. Seré hallado por ustedes, dice, por vosotros. Deben esperar con paciencia, dice. Deben de esperar con paciencia. Otra cosa en la cual Elohim dijo, antes de que fueran a Babilonia, todos ellos, si hubieran, los que estaban en Babilonia sabían. Daniel era un hombre que no esperaba. No, mire, Daniel no esperaba vamos a poner así, en Babilonia, en que si Babilonia ya tenía menos ejércitos, o tenía pocos ejércitos, o no esperaba que si Babilonia ya no tenía economía, o sí tenía economía, no esperaba en eso, Daniel. Porque aunque pareciese que Babilonia estuviera muy débil, mira, ya se cayó la economía de Babilonia. Entonces ya quiere decir que ya se acabó. No, Daniel sabía claramente que no iba a suceder nada hasta que pasaran los 70 años. Pero ya murió un rey de Babilonia, Nabucodonosor. Quiere decir que ya vamos a salir. Daniel sabía perfectamente lo que decía la escritura. Y todos pudieron, ya, miren, ya se acabó, ya, este rey babilónico, Nabucodonosor murió, vámonos, ya es tiempo de salir. Daniel no estaba él sujeto, o él no estaba esperando las noticias de Babilonia y por medio de las noticias ver qué convenía o no convenía. Él sabía lo que estaba en la escritura. Por esos 70 años y ya sabía, ahora sí, ya es el tiempo. Entonces, esos profetas que amaban a Elohim tuvieron que ser varones que pudieran tranquilizar al pueblo, no con sus palabras, no con sus promesas, sino llevándolos a la palabra de Elohim. Daniel no se fijó en los astrólogos, había muchos astrólogos, por eso dice así, los falsos profetas. ¿Para qué escuchar, en pocas palabras ahí en Babilonia, para qué escuchar a un falso profeta que dijere, ya se acabó el tiempo, vámonos a Israel?
Pero la Torá dice esto. La Torá dice esto. Aquí dice la promesa, aquí está la profecía, aquí está. No, estás mal. Hágame caso, vámonos. No te muevas, sino ve lo que dice la escritura. Daniel tuvo que decir, miren, no lo digo yo, aquí está. Lo dijo también cuando oró. Tú dijiste por boca de Jeremías, el profeta. Él los llevó a la profecía de Jeremías. No os lo estoy diciendo yo, decía Daniel, sino Jeremías lo profetizó y se cumplió, porque la profecía de Jeremías se dijo que nos llevarían cautivos y así fue. Y que estaríamos aquí y así fue. Y que construyéramos casas y que viviéramos, porque esa era una señal de que no, el pueblo no iba a estar en Babilonia totalmente como esclavo, sino que iba a tener libertad. Si nosotros nos sometemos a Elohim, decía. Entonces se cumplió la palabra de Jeremías, ya está escrito, esperemos en esas palabras. Pero los profetas decían, no, 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 los falsos profetas, no, no, tenemos que salir de aquí. Los adivinos, por medio de astros, los astrólogos, porque los profetas se volvieron astrólogos. Ya después, ya lo vimos en un tema aquí, pero los profetas se volvieron astrólogos, porque ellos empezaron a adivinar. La palabra adivinar en el Tanaj refiere a los astros, para ver si ya era el tiempo o no era el tiempo. ¿Para qué cansarse ver si es el tiempo o no es el tiempo en Babilonia cuando está claramente la profecía? ¿Para qué cansarse ver ya será el tiempo? ¿No será el tiempo? Miren, allá están diciendo que ya se acabó el tiempo. Allá dicen eso, allá dicen el otro. Mira, es que el cielo se puso muy feo hoy y a lo mejor ya será, ¿no? ¿Para qué estar mirando en el cielo? ¿Para qué estar mirando en todos lados? Si aquí está la palabra, como dice Kefas, palabra profética más segura. Si ya está la palabra profética más segura, ¿para qué estar mirando en otro lado? ¿Miró en otro lado Daniel? No. Daniel, miren, vamos a Daniel 9. Daniel 9, 9:1. Eso es muy importante. Entonces, por eso le puse como título, espera y lo verás. Espera y lo verás. ¿Pero en qué vamos a esperar? Lo que dice Yahweh. Espera y vas a ver, como también le dijo a Moshe, la mano de Yahweh se ha cortado. Ya lo dije. ¿Y tú crees que no se va a cumplir? ¿Se va a cumplir? Ya lo dijo. Se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces vamos a ver dice así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. Escuchen. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Dónde miró Daniel? ¿En el cielo? ¿En las noticias? ¿En dónde miró? Ahí está, en la Torá. Miró en la profecía. En la profecía que dio Jeremías. Ya se cumplió una parte, otra. Y decimos, bueno, pues es que ya también ya se cumplió el tiempo. Y muchos sabías que hoy cuentan, es que ya se tiene que, miren, ya llevamos 2000 años más esto, pero en esta profecía de que estamos en las naciones, Elohim no dio una fecha. No dijo, van a estar en las naciones 2500 años, 2101 años. No dio, no dio fecha. Dice, el día y la hora nadie lo sabe. Pero ¿qué es lo que dio? Vamos a verlo. Primeramente el Eterno, mañana, si es que nos da tiempo, vamos a verlo. ¿Qué dio? Para que tú mires y yo mire. ¿Qué es? ¿Dio fechas? ¿Dijo un día exacto? ¿Dijo cuando salga una estrella? ¿Qué dijo? Cuando el sol se ponga, dice, cuando el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Y eso qué significa? Cuando el sol, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ah, pues esas son las señales. ¿Y qué significa? Pues significa que se refiere a los eclipses. Porque cuando hay un eclipse, el sol no da su resplandor.
hace 2000 años y desde atrás siempre han existido eclipses. Y cada año hay de 2 a 3 eclipses. ¿De cuál de los eclipses desde hace 2000 años dijo Elohim entonces? La pregunta es esa. Si dijeran, no, es que tiene que ver con los eclipses, yo preguntaría, ¿y a cuál de todos los, yo creo que si son 2000 años, son 4000 eclipses aproximadamente? ¿Cuál de todos esos 4000 eclipses se refiere? ¿Al 1, al 3000, al 3200 y tantos, al 3000? ¿A cuál? ¿Habló de los eclipses? ¿Se refería a eclipses? Es que mira, ya hay muchos eclipses. Ahorita tú los ves porque hay tecnología, pero siempre han existido. De hecho, en las noticias me sorprendió ver que, si no mal recuerdo, fue Cristóbal Colón. Si no me corrigen, Cristóbal Colón, cuando llegó a una isla y no lo quisieron aceptar, al no aceptarlo y se opusieron contra él sabía de astronomía. Él sabía de astronomía. Él sabía cuándo iba a suceder un eclipse. Él sabía cuándo la luna se iba a poner roja, cuándo iba a haber eso. Entonces le dijo, ustedes no me quieren recibir, miren, en tantos días va a pasar esto. Y todos no le hicieron caso. Y cuando sucedió, pues todos se tiraron a los pies de él, porque dijeron, ¿qué es esto? Sí, se cumplió. Entonces, esa señal fue para ellos. Por medio de él, les dijo a esa isla, a todos los que no lo querían, dijo, Dios está enojado con ustedes, porque Dios está de nuestro lado. Entonces usó el eclipse para intimidar a las personas, diciendo que Dios estaba enojado con ellos. Desde allí empezó que se usó los eclipses para manipular a las personas. Y velo en las noticias. Entonces, el sol no dará su resplandor. La luna se convertirá en sangre, dice. ¿Cómo? Entonces, miren, en el año, dice 9:1, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y él cumplió el mandamiento, miren, dice ahí, y volví mi rostro a Elohim el Adón, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Yahweh mi Elohim e hice confesión diciendo, ahora, Adón, Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la compasión con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y sigue hablando la escritura ahí. Pero si tú sigues leyendo, después dice así, en el 9:20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh, mi Elohim, por el monte Kadosh de mi Elohim. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión, al principio volando, con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Prometió Elohim que cuando se cumpliera ese tiempo, orarían de todo corazón a él y él respondería. ¿Cumplió Elohim? Lo cumplió, amados. Lo cumplió. Daniel sabía que Elohim no mentía. Daniel sabía que la respuesta estaba en la Tanaj. Daniel sabía eso. No, y cuando hablamos de 70 semanas de Daniel es algo muy, muy bonito, pero Daniel sabía perfectamente. Muchos dicen, es que entonces la estrella de Belén le llaman. Cuando llegaron los sabios a ver y vimos la estrella, porque hay la estrella del Mesías, del oriente, y quiere decir que lo más lógico pensar es que venían de Babilonia,
porque en Babilonia ciertamente Daniel instruyó y ellos llegaron a ver esa estrella que los guió y dicen, ya vieron por medio de las estrellas. Esa estrella sale siempre cada determinado tiempo. Pero ¿cuál de esas salidas iba a ser? En realidad, ellos sabían que ese era el tiempo porque Daniel dio una fecha precisa, no basada en astrología, no basada en los astros, basada al conteo exacto de lo que dijo Yahweh, las 70 semanas de Daniel, paso a paso. Entonces, los que sabían esa profecía de Daniel, así como Daniel sabía la profecía de Jeremías, él no se basó a los astros, él se basó a contar los años que Jeremías había dicho, Yahweh había dicho por medio de Jeremías. Ahora los demás tenían que basarse a los años que Yahweh había dicho por medio de Daniel. Y si tú vas al conteo, exactamente ya está en ese tiempo, porque dio un conteo exacto. Dio un conteo exacto. Un conteo exacto. Entonces, vemos nosotros, amados aquí, que la palabra dice que para que tú estés tranquilo, necesitamos regresar a la Tanaj, regresar a la Biblia, leer la Torá, leer los mandamientos. Que no os engañen vuestros profetas, dice, que no os engañen los adivinos, que no os engañen los astrólogos, que no os engañen, porque ya está escrito, Él dijo y lo hará, punto. Ya no hay nada que profetizar en el sentido de que profetizo que va a pasar esto, no, ya está aquí, la palabra profética segura. Ya está aquí. Cada vez que enseñamos la Biblia estamos profetizando, porque es profecía. Ciertamente hay profecías de las cuales puede decir Elohim, hagamos esto, Elohim dice que nos apartemos aquí o algo así. Amén. Pero profecías de cuándo será el tiempo, ya está, y Yahshua lo dijo, y vamos a ver si el Eterno lo permite. Pero miren, vamos a Habacuc y vamos terminando. Pero antes de que vayamos a Habacuc, perdóneme, quiero dar esta. Miren, antes de que Daniel sabía, 70 años, amén. Pero había otra cosa, no solamente 70 años, aunque llegaron los 70 años, ellos tenían que esperar algo más. ¿Qué tenían que esperar? Ya está todo aquí. Edificad casas, bueno, aquí habla de cómo deben de estar en Babilonia, 70 años, pero había una profecía que se tenía que cumplir. Y cuando llegaron los 70 años, el pueblo tenía que salir de Babilonia, tenía que huir de Babilonia y salir de ella, pueblo mío. Es como, también se les dijo salir pueblo de ahí, pueblo mío. ¿Cómo? Dicen que se mantengan ahí y luego dicen salir de ella, pueblo mío. También vamos a verlo primeramente el Eterno, pero aquí hay algo muy importante. Había una profecía que todavía faltaba y se tenía que cumplir, aunque llegaran los 70 años, ellos no tenían que hacer algo, tenían que esperar la siguiente profecía. Llegaron los 70 años y por eso Daniel pudo profetizar y, ¿cómo puedes explicar? Y pudo él descifrar la letra, las letras que aparecieron en la pared en los días de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Amén. El rey. Entonces Belsasar, por agarrar la menorá y todos los utensilios Kadosh, vino juicio de Elohim y la escritura en la pared. Será quebrado tu reino. Ellos no creían, porque Babilonia era un poderío. Aunque ya estaban avanzando los persas, tenían un poder también grande los persas, los medo-persas. Ya estaba creciendo una potencia y Babilonia estaba en peligro, pero ellos estaban confiados porque había un muro. El muro, en ese entonces, la nación que tuviera muros, como los tenía Babilonia, era una potencia. ¿Quién iba a entrar a atacar a Babilonia? ¿Quién se iba a acercar con unos muros tan grandes? Pero cerraron el cauce del río en ese entonces y pudieron entrar, que eso es una profecía. Y la toman también para Apocalipsis y todo eso, pero ya después lo miraremos. Entonces, por ahí entraron. Se reían que no iba a pasar, sucedió. Era algo imposible que los medopersas hicieran eso. Era algo imposible, pero Yahweh ya lo había profetizado.
Y aunque parecía locura esa profecía, lo hizo. También cuando los medo persas, un reino súper poderoso, Yahweh ya había profetizado que los griegos derrotarían a los medo persas. ¿Y cómo? Si los griegos eran tan pequeños, Alejandro Magno era tan joven, ¿cómo podía él hacer todo eso? Y luego los medo persas, pues se cumplió. Un pueblo tan pequeño derrotó como tal a los medo persas. Imagínate cuando Alejandro Magno llegó a ver lo que dice la escritura. ¿Cómo es posible? Ya lo había dicho Elohim, que un pueblo pequeño vencería a otro. Milagros tras milagros. Algo sobrenatural. Pero miren esta profecía. Vamos a Isaías 44. Isaías 44, 27. Espera, espera, mira la Torah atentamente, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dice Yahweh. Dice Yahshua Mashiach. Dice así 44, 27. ¿Todos lo tienen, amados? Dice así, que dice a las profundidades, sacaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Impresionante profecía que tenía que cumplirse. 70 años en Babilonia, pero esta profecía es impresionante. Ciro todavía ni nacía, yo creo. 150 años antes de que Ciro, el rey Ciro de los medo persas, tomara el trono, Isaías no solamente dijo que los medo persas, sino dijo el nombre de quién los iba a sacar. Ciro. ¿Cómo dijo un nombre? Como que uno hasta tiembla cuando uno ve eso, es algo muy sorprendente. Es algo muy sorprendente. Dice, ¿cómo? ¿Qué dice de Ciro? ¿Es mi pastor Ciro? 150 años aproximadamente, un poquito más, antes de que Ciro tomara el poder, el reinado, ya estaba profetizado que él sería rey. Pero no solamente eso, que él mandaría un decreto para que cuando vencieran a Babilonia iban a salir. Entonces, cuando fue que los medopersas estaban atacando a Babilonia y fue la escritura en la pared, Daniel pudo entender claramente, ya, van a ser derrotados. A lo mejor se reyeron de él, pero ya, se acabó, ya, 70 años, esto, lógico, ya, se acabó. ¿Y quién? Ciro. Daniel sabía perfectamente las escrituras. No sabía perfectamente a mirar en otros lados. No se metía a mirar las noticias o las estrellas, o acá, o allá, o a ver qué aquí o allá. No. Analizar la escritura. Es complicado, ciertamente, porque no es fácil. Porque para entender las escrituras, para poder leerlas y entenderlas y para tener confianza en ellas, se necesita de verdad que nos mantengamos en Kedushá, Ma'osajín, para que no se turbe vuestro corazón, dice Yahshua Mashiach. No se turbe el corazón de nosotros. Entonces, Ciro, conocido como el Ciro el Grande, impresionante, derrotó a Babilonia. Y entonces ya se habían cumplido 70 años y ya había un hombre llamado Ciro. Entonces Daniel tuvo que enseñar al pueblo, no se desesperen. Él es el que dice Yahweh, él es que levantará y él hará un decreto. Y él mandará que se edifique el templo de Yahweh, porque Yahweh lo dijo por medio de Isaías. Está mal, ¿cómo va a ser posible que un rey haga eso? Así será. Espera y lo verás. Increíble, ¿eh? Como que cuando uno va a ese tiempo y te trasladas a ese tiempo y tú lo estuvieras viviendo, es casi imposible creerlo para muchos. Uno de los que dio el nombre, imagínate, Ciro, 150 años, yo todavía ni nacía, yo creo. Todavía ni nacía Ciro. Y ya estaba profetizado. La palabra de Yahweh es impresionante. Pero para los que no tienen fe, los hace titubear y dejan de creer. Y llegan a decir, no, está mal, eso no, la Biblia es mentira, la Biblia no sé qué, y esas cosas más. Muchos van a querer moverte de lo que está escrito en la palabra.
muchos, como está escrito. No creáis a los falsos profetas, no creáis a los adivinos. Sabía perfectamente Daniel lo que hacía, amados aquí. Oremos todos juntos, tú allá, nosotros aquí, para que Elohim nos abra el entendimiento y tengamos shalom en las palabras que él dijo. Amén. Y que podamos traer consuelo a nuestra alma por medio de lo que él dijo. Y no nos desesperemos tomando decisiones incorrectas. Amén. Vamos, por último, a Habacuc, y ahí sí, ahora sí terminamos. Habacuc 3:16. Habacuc 3, versos 16. Entonces dice así. Esto, Habacuc era contemporáneo con Jeremías, Daniel, los profetas. Amén. Entonces estaba hablando de lo que pasó antes de que, también cuando iban a ser llevados a Babilonia y todo eso, ¿verdad? Era contemporáneo a Habacuc. Dice así: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Yo estaré tranquilo, dice. Habacuc era un profeta, estaba profetizando, y él está de acuerdo con Jeremías, por lo que dice aquí. Está de acuerdo con Daniel, está de acuerdo con los otros profetas, porque dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Pues imagínense escuchar que iba a venir Babilonia, que iba a venir los ejércitos o que iban a invadir, que se iba a invadir, iba a ser invadido el pueblo. Imagínate, es una pesadilla. Yo me imagino que ver una visión de cuántos muertos y todo eso es algo que te estremece. Se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí, me estremecí. Era profeta, pues se estremeció. Y estaba hablando al pueblo. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Estaré quieto. ¿Por qué? ¿Por qué estaré quieto? Porque él sabía que ese juicio venía de Yahweh. Y ya él sabía que Yahweh es justo. Por lo tanto, él estaría quieto. Porque Yahweh, que estaba haciendo justicia, era justo. Y si él se mantenía firme y fiel, pasara lo que pasara, él iba a estar bien. Porque Elohim no es injusto. Así se vengan cosas en el mundo tan fuertes, si tú te mantienes fiel a Elohim, Elohim juzgará al mundo. Pero el que va a juzgar al mundo va a ser Elohim. Eso debe traerte a ti tranquilidad, shalom. Ten temor si lo juzgara un hombre o lo juzgara una persona. Ten temor, porque no sabe juzgar. Es un peligro. Ten tranquilidad y que traiga shalom la palabra de Elohim a tu alma y a mi alma, porque él dice que el que va a juzgar al mundo, ¿quién es? Yahweh. Y Yahweh es justo. Y él conoce que te estás esmerando y que te has arrepentido y que sigues fielmente sus pasos y que le amas. Y él no es injusto. Pero también él conoce que no crees en él, que no le obedeces, que no quieres saber nada, que tomas a la ligera las cosas, que no te has arrepentido. Él es justo. ¿Quieres tener shalom en estos días? Recuerda, el que te va a juzgar es Yahweh. Él, él es justo. Es mejor que caminemos en la justicia. Dice en el 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Yahweh, y me gozaré en el Elohim de salvación. Yahweh, el Adón, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Yo me gozaré.
Porque el que está juzgando es Yahweh. Y yo no debo tener temor, porque Él es justo. Aunque vea yo que está muy fea la situación, yo debo entender que el que está juzgando es Yahweh y Él sabe lo que hace. Y todo lo que está haciendo es justo. ¿O quieres que mejor juzgue un hombre? No, ¿verdad? Que juzgue Elohim. Hasta David, cuando él hizo el censo, ¿qué dijo? Mejor que caiga yo en las manos de Yahweh. Hay más esperanza a que caiga yo en las manos de mis enemigos. Porque si caigo en las manos de Yahweh, él sabía que si hacía teshuvá, se arrepentía de todo corazón, Yahweh es justo y es compasivo. Pero el hombre no perdona. El hombre no perdona. Yahweh sí perdona. Él decía, no, si caigo en las manos de los hombres, ellos no perdonan. Pero si caigo en las manos de Elohim, Yahweh, él sí perdona. Entonces, porque él es justo, él juzga y él escudriña lo más profundo de tu corazón y del mío. Entonces, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Yahweh, y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Entonces, vamos a leer todos juntos el 18, cuando tengan el 18, 3:18 donde me dicen cuando lo tengan y lo decimos juntos y terminamos. Amén. ¿Lo tienen, amados aquí? Juntos. El verso 18. Amén. Con todo yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Así es. Con todo yo me alegraré en Yahweh. Me gozaré en el Elohim de mi salvación. Aleluya. Mañana seguiremos con la segunda parte, amados Ajín, y que Elohim Yahweh nos ayude a esperar en Yahweh, esperar en Él. Él hará. Él hará, amados Ajín. Hagamos tefilá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam b'shem Yahshua Mashiach. Ayúdanos. Abre el entendimiento de nuestros corazones, de nuestra alma. Reviva en nosotros, Abba Kadosh, el permanecer en tu palabra. Danos la bendición de poder buscar primero tu palabra. Ayúdanos como así como despertaste el corazón de Daniel para que mirara las escrituras más que cualquier cosa. Daniel tenía muchas cosas a su alrededor, tenía muchas personas y muchas formas de saber cuándo sería el tiempo, pero él decidió mirar las escrituras, tu palabra. Nosotros también, Abba, miraremos tu palabra, aunque parece sellada, como está escrito. Sella el libro. Y como está escrito, ata la Torah y séllala entre mis discípulos. Pero también está escrito que tú, Abba Kadosh, nos abrirás el entendimiento y podremos ver claramente. Estará sellada para los que no te aman, pero para los que te aman será claro, será muy clara la palabra Abba Kadosh. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda Rabá te damos Abba Kadosh, Omen, Beomen. Aleluya. Aleluya, amados afín.